¿Cómo estamos? Bueno, mis amados, realmente este es un tema que identifica la fraternidad de iglesias apostólicas, proféticas, pueblo escogido, porque nosotros somos el fruto. Voy a hablar tanto del equipo del apóstol Pablo, pero también vamos a hablar de la fraternidad, voy a dar testimonio de la fraternidad, porque esta fraternidad nació del ministerio, de los 5 ministerios. Y es importante entender eso, el fruto, y se multiplica el fruto allí de una manera muy especial. Mis amados, venimos de la tierra que fluye leche y miel, de la tierra de bendición, de la tierra de gracia, de la tierra de cielos abiertos. Y en cada territorio donde estamos llegando, estamos viendo la bendición de Dios sobre esos territorios. Yo quiero tocar la palabra allí en Hechos, capítulo 17. Voy a leer algunos versículos, voy a tratar de hacerlo más rápido porque el tiempo es corto. Y desde el 1 al 6 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Algo importante es que Pablo formaba equipos. ¿Pero para qué formó esos equipos Pablo? Para trastornar el mundo. Yo quiero que repitas conmigo esta palabra. Somos llamados para trastornar el mundo. Somos llamados para trastornar el mundo. Y nosotros observamos que Pablo tenía un equipo. En estos días me ponía a buscar la información y me corrige, está el maestro, están los apóstoles. Pero buscaba una información allí, dice que Pablo, el equipo de Pablo eran de 14. No sé si estoy equivocado, si está por allí. Lo conformaban 14. Y es importante que este hombre formaba equipo. Ahí en esa ocasión andaba con Silas, era profeta Silas. Y es importante lo que estaba haciendo, trastornando el mundo, trastornando ciudades, trastornando pueblos. De una manera muy especial es importante cuando nosotros podemos entrar a un pueblo, a un caserío, a una ciudad y trastornar de la manera positiva aquel lugar. Yo nací en el territorio de Guaidín, soy guaideño 100%, porque inclusive yo no nací en la maternidad, nací ahí, en ese caserío. Pero fíjese bien, es importante que cuando llegó lo apostólico, allí se trastornó el caserío. Y usted me preguntará, había una iglesia mayor, la iglesia es mayor que este servidor, pero la iglesia no había trastornado el caserío y los caseríos cercanos. Pero es importante entender que allí, cuando llega el mover de los 5 ministerios, fue trastornado. ¿Por qué fue trastornado? Porque hay transformación en el caserío. Y donde nosotros vamos, allí hay transformación. Allí se trastornan los lugares donde llegamos. Es algo diferente. El apóstol Pablo andaba con sus equipos. Allí de una manera muy particular trastornaba los lugares. Nosotros encontramos lugares donde aún la economía creció. Y Guaidí tenía una situación económica difícil. Le hablo porque realmente no había trabajo, no había producción. Pero a raíz de llegar el mover de los 5 ministerios, Guaidí fue transformado. La iglesia entró en principios realmente como tiene que ser. Y el caserío empezó, usted no ve una empresa, usted no ve una industria, pero ve que nadie va a pasar hambre. Formamos equipos. Nosotros estamos en una iglesia pequeña, pero cuando llega el mover apostólico, profético de los 5 ministerios, formamos equipos. Así como Pablo formó equipos, nosotros formamos equipos y empezamos a trabajar, a avanzar a otros lugares. Y el fruto
que hoy se ve parte de nuestro equipo anda con nosotros hoy, porque digo parte porque falta gente. Es algo grande que Dios ha hecho. Ya estamos en 12, 13 iglesias de una iglesia pequeña. Pero fue Dios que trajo ese mover a través de la palabra profética. Y algo importante, cuando decía el apóstol anoche, tocaba la parte de sembrarse en un ministerio. Nosotros, el Señor nos conectó, fue conexiones de reino. Siempre la gente me pregunta cómo conoció usted el apóstol Alberto Cabeza. Yo le decía, de Caracas hacia allá yo no conozco Oriente, yo no conozco el Oriente, conocí orientales, porque en una ocasión conocí orientales, pero no conozco Oriente. Pero fue la conexión que hizo el Espíritu Santo. El apóstol Carlos Mata tenía una red apostólica en ese momento y me dice, te invito, apóstol, vamos a una reunión con la red. Y conocí al apóstol Alberto Cabeza en Barquisimeto. Allí comenzó la relación que estableció el Espíritu Santo. Porque yo le decía a ellos, había muchos apóstoles, pero el Señor me conectó con la conexión correcta del apóstol Alberto Cabeza. Y yo quiero decirte esto. En principio, el apóstol y yo éramos condiscípulos. Después, dejó de ser realmente la red apostólica y yo quedé acéfalo, sin cobertura. Y el apóstol continuamos como amigos en ese momento, hasta que llega el momento en que le digo, apóstol, siento de parte de Dios que usted sea mi cobertura. Y comenzamos, y como siempre le digo, será nuestra cobertura hasta que Cristo venga, porque es esa manera fiel y como de una manera transparente, de una manera tal que tengamos integridad en lo que estamos haciendo. Es importante entender, nosotros, me disculpa, voy a tomar un poquito de agua. Honramos a nuestro apóstol desde que comenzamos a venir a congresos. No hemos perdido un congreso. Hemos venido enfermos, hemos venido en situaciones difíciles. En una ocasión murió mi hermana, apenas tenía una semana que había partido y venimos al congreso. No ha habido forma ni manera que nos quedemos, solamente el congreso que no estuvimos en el congreso online. Entonces es importante entender que nosotros de verdad amamos la cobertura, respetamos nuestra cobertura, son nuestros padres, el apóstol Alberto, la profeta Noemí, de verdad para nosotros una bendición y haber conocido y tener como padres también al apóstol Camacho, la profeta Lilia, es una bendición de Dios. Y créame que nosotros nos sentimos, como le dije, identificados con el tema. Formar equipos. Óigame bien. La profeta anoche tocó la palabra equipo, tocó el tema de equipo. Y el apóstol se va por ahí, caramba, se me va el tema. Entonces, es importante, sí, cuando formamos equipos, un equipo de personas, tenemos que tener cuidado en todo el sentido de la palabra. A veces somos exigentes, pero a veces decimos solamente lo espiritual, pero no vemos que esta persona es una persona integral, que necesita, que tiene necesidades económicas, que tiene también la salud. Todos estos aspectos tenemos que tener cuidado cuando formamos un equipo. Cuando yo me reúno con los discípulos, tanto internos como externos, siempre les pregunto en muchas ocasiones, ¿estás comiendo bien? ¿Estás bien de salud? Si está enfermo, mira, tienes que reposar, tienes que descansar, tienes que ir al médico. Todo esto, igualmente hace nuestro apóstol. Es muy importante esta parte, porque muchas veces descuidamos y pensamos que aún ni una máquina, porque las máquinas también necesitan reparación, las máquinas también necesitan mantenimiento. Entonces necesitamos entender que el equipo tiene que estar de una manera integrado, de tal manera que ese equipo funcione y sienta la paternidad, que es lo más importante. Tener un padre, tener una madre, eso es algo necesario. Y nosotros como equipo funcionamos de manera tal que andamos, como se dice en el término de la ontología, amalgamados. Usted ve, ese es un equipo que cada uno estamos pendientes el uno del otro. Y es algo hermoso que Dios ha dado. Realmente crecemos por ello, porque estamos trabajando en un equipo. Es una fraternidad que Dios ha levantado allí. Y me llamaba mucho la atención la palabra que me daba el maestro Eugenio. ¿Sabe qué?
cuando tocó el lugar de Palmarito. En Palmarito hay un mover del Espíritu allí, pero sabe, nosotros tenemos un ministerio de campamento. Y los primeros campamentos, o ya empezamos, trajimos el papá del apóstol que está ahora, el apóstol Víctor Eli Pereira. Él vino a Guaidí, era nuestro amigo, y andaba el muchacho que ahora es el apóstol, recibiendo clases de niños allá en Guaidí. No por casualidad pasan las cosas. Y usted ve hoy el mover de Palmarito. Y el maestro Eugenio me daba una palabra, el maestro Eugenio me decía, tuve un sueño así del campamento. Y es realmente lo que el Señor le mostraba del campamento. Y es allí donde uno dice, Señor, gracias, porque hace 25 años el Señor nos daba una palabra, y el Señor nos vuelve a dar palabra otra vez acá. Bueno, cómo no gozarnos en el Señor, saber que Él tiene un propósito grande con esta fraternidad de iglesias apostólicas y proféticas Pueblo Escogido. Bueno, el hecho de llevar gente de tan lejos, amados, imagínense, hay mucha gente en Lara, en cualquier otro, pero el Señor nos dijo, te traeré personas, maestros de la palabra, y personas que van de lejos. Al Señor le plació de esa manera. Entonces es importante porque es un testimonio vivo. La fraternidad de iglesia es un testimonio vivo de lo que es la multiplicación del fruto apostólico. Pero ¿cómo? Formando equipos. Con equipos que van a dar fruto. Ahora estamos nosotros trabajando y siempre revisamos eso. No pierda tiempo en un discípulo que es estéril, que no le va a dar fruto. Que va a perder el tiempo allí, va a perder dinero, va a pasar años perdiendo su tiempo. Usted tiene que trabajar con discípulos que van a dar fruto, que van a producir, que van a multiplicar, que van a crecer. Es importante eso. No se puede perder tiempo, no hay tiempo que perder. La palabra dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y es necesario trabajar en equipos, pero en equipos que sean productivos. Y créame que cada pastor, cada ministro de la fraternidad en este tiempo está enfocado en alcanzar frutos. El maestro nos daba una palabra de ir a las ciudades. Ya estamos tocando, hemos tocado Barquisimeto, que es la capital del estado. Estamos cerca de Carora, pero a través de la iglesia de allá del Hawái llegaremos a Carora porque está muy cerca de Carora. Vamos a trabajar la capital del municipio Torres. Entonces es importante porque hay un crecimiento, pero hay un mover del espíritu, hay un sentir. Tenemos, como dice la palabra en la iglesia primitiva, un solo corazón. Verdaderamente la fraternidad está enfocada en ese propósito de alcanzar los no alcanzados, que es lo más importante. Entonces, mis amados, me llama mucho la atención, he seguido mucho al apóstol Pablo en lo que es la formación de equipos. ¿Por qué? Porque ha hecho equipos con diferentes personas y delegaba en los discípulos que tenía para cumplir a un ministerio apostólico. Y en muchas ocasiones nosotros vemos que da indicaciones muy precisas al caso de Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, habla de enseñar, de tomar hombres fieles e idóneos. Dos características importantes. Hay gente que puede ser fiel, pero no es idóneo. Hay uno que puede ser idóneo, pero no es fiel. Entonces es importante que allí se forma un equipo en el cual se pueda confiar. ¿Por qué? Porque es fiel. Y segundo, porque tiene idoneidad para hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces eso es importante porque allí continúa el legado de un ministro, de una iglesia, de una fraternidad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer solamente la primera línea, la primera generación. Tenemos que seguir levantando generaciones. Es importante eso. Ya nosotros hoy tenemos niños. Inclusive estamos organizando la parte de los evangelistas y hay niños en los evangelistas. Es un equipo de evangelistas y también está acompañado de los niños. ¿Por qué? Porque los niños también predican la palabra. Los niños también ganan niños. Los adolescentes también ganan adolescentes. Los jóvenes ganan jóvenes. Entonces es importante cuando se forman equipos de trabajo porque allí va a haber producción. Va a ser una organización como tal porque es muy importante organizar equipos. Y este hombre, el apóstol Pablo, estaba organizado como equipo. Bueno, gracias por informarme. Bueno, Dios le bendiga.